Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Mundo Expansivo. Yo soy Sara y en este vídeo de hoy quería hablar un poquito de las energías en las que vamos entrando astrológicamente, las influencias astrales, cómo nos ayudan a nosotros en nuestro día a día y cómo el horóscopo en sí nos muestra un poquito más allá de lo que nosotros conocemos como el sol en nuestro signo cuando nacemos, ¿vale? Siempre he comentado un poquito en todos los vídeos que he realizado que no solo tenemos esa influencia del sol en el signo en el que nacemos, sino también un poquito de toda esa rueda zodiacal que nos acompaña dentro de nosotros y en todas las experiencias de nuestra vida, y qué mejor que poder un poco comprender esas energías psicológicas del ser humano, ¿no?, que nos acompañan y cómo podemos entender otras cosas que no tenemos tanta luz. Y por eso hago estos vídeos para dar claridad y información en cuanto a las energías astrales, cómo nos puedan ayudar a nosotros, ¿no?, y entenderlos un poquito más en el camino de vida. Es una información más y espero que os sea muy útil. En el vídeo de hoy vamos a hacer una indicación clara, porque nada, aproximadamente en unos breves días, a partir del 22 de noviembre, empezarán a cumplir años los signos de Sagitario. Es decir, el Sol estará transitando en el signo de Sagitario, estará iluminando esa constelación, así que vamos a hablar un poquito de lo que significa Sagitario, ¿vale? En este caso, he explicado que todos los signos zodiacales les rige un planeta, ¿vale? Los dirige, tiene esas características, esa influencia en conjunto de qué significa cada constelación en sí. Bueno, Sagitario, su regente es Júpiter, y aquí tenemos el símbolo de Júpiter. Se representa de esta manera. Y he querido llamar un poquito este vídeo la Sinfonía de Júpiter para poder entender esa energía en sí de Sagitario, esa energía que todos tenemos en nuestra carta natal cuando nacemos. En algún aspecto de nuestra vida está esta influencia fuerte. Así que vamos a explicar un poquito de qué va el planeta de Júpiter y el signo de Sagitario, que en este caso es prácticamente pues lo mismo, ¿no?, para que nos vaya indicando un poquito más y cómo cada uno de nosotros podemos entender pues partes nuestras interiormente y lo que las circunstancias de la vida, la relación que tenemos con la vida nos lo expresa de alguna manera externamente. Si nos vamos a los vídeos anteriores, ¿vale? Si no habéis visto los vídeos anteriores que he publicado, por favor, os invito a que los veáis. ¿Por qué? Porque tienen una correlación entre una energía y otra, entre un signo y otro. Anteriormente nos hablaba el signo de Escorpio, con su regente Plutón, de por qué podíamos comprender las profundidades del alma, de la psique humana, porque estábamos en proceso de muchos cambios en general, porque nos llevaba a esas profundidades del ser, qué era Escorpio en sí, qué es Plutón en sí, en esos cambios, la transformación, la renovación. Un poco Plutón nos llevaba a esas profundidades para poder vernos, ¿sí?, dentro de nosotros. Ahora Júpiter, después de Plutón, nos enseña un poco el porqué, de la razón de por qué hay muchos cambios en nuestra vida radicales, terminamos una relación. Simbólicamente representa esa parte de la muerte en sí, de nuestras pequeñas muertes simbólicas, ¿no?, de procesos en nuestra vida que van cambiando de alguna manera y que necesitamos para poder evolucionar, aunque no lo entendamos. Pero pienso que al integrar estas energías, el darle un poquito de luz y claridad, ya no hay tanta sombra y podemos comprender un poco más allá de las apariencias. En este caso, Plutón nos llevaba a mirarnos dentro, a ver nuestras energías internas, a ver esas sombras, que son partes que no hemos visto, que no hemos podido darle luz, ¿no?, a nivel inconsciente, nuestros propios miedos, nuestras propias máscaras, en fin, nuestra propia identidad y las estructuras mentales que hemos estado haciendo hasta entonces, y que quizás aquellas que nos estén llamando la atención y que ya no sirven, ya no van con nosotros, necesitamos cambiarlas. Esta es la profundidad que nos llevaba Plutón. Si es verdad que Plutón da mucha caña, ¿no?,
porque también pasamos por procesos de muertes simbólicas y muertes físicas. Hablamos de pérdidas en general, esto lo expliqué en los vídeos anteriores. Ahora Júpiter nos va ligado a esa energía para saber por qué no fuimos a esas profundidades, ¿sí? Júpiter nos muestra la energía de nuestro ser interior, ¿sí? A pesar de haber removido, de haberse visto muchas energías internas dentro de nosotros, cosas que nos han acompañado fuera de nosotros, quizás una pérdida de trabajo, quizás un cambio que estoy sintiendo dentro de mí y que no entiendo, pero que se puede producir en cualquier momento, quizás lo hayas vivido ya, quizás no, o lo vayas a vivir en un tiempo, pero para que entiendas esa energía, todo eso que te mueve y te remueve internamente tiene que ver contigo, ¿sí? Tiene que ver con uno mismo, me refiero. Júpiter nos enseña a ver esa profundidad porque de lo que estamos hablando únicamente es de nosotros y es de nuestro ser interior, de tomar conciencia. Esta es la parte más importante de Júpiter. La conciencia del ser, el ser consciente nosotros, ¿sí? El ver esa parte expansiva, que por eso es la razón y el motivo de las profundidades, de llegar a lo más profundo de nuestro ser, para ver un renacimiento en nosotros, para romper esas estructuras, para ver un cambio de estado, ¿vale? No se puede efectuar ningún cambio de estado si no hay un cambio en sí en nosotros, ¿de acuerdo? Así que todo aquello que también nosotros necesitamos ver externamente en cualquier área de nuestra vida, necesitamos tener una visión interna de nosotros. Todo nace desde una visión interna, desde una imagen, desde una proyección. Todo nace a partir de ahí. En este caso, en esa toma de conciencia que nos lleva Júpiter, Júpiter es un planeta muy de fuego, ¿no? Nos habla de esa energía interna nuestra, de esa toma de conciencia, de esa visión amplia, porque todo lo que tenga que ver con Júpiter es crecimiento, es expansión, es amplitud y es un nacimiento de la creación de algo. Bien, si os dais cuenta, todo esto nos está llevando a tomar conciencia de nuestro ser interior y de cómo vuelve a crearse, cómo vuelve a renovarse, cómo puede cambiar aspectos de su vida en cualquier área, en cualquier aspecto. Cada uno lo aplicará en lo que crea conveniente en su vida, ¿vale? Esta energía. Esta toma de conciencia nos lleva a una liberación. Quizás la liberación de muchos aspectos de nuestra vida que nosotros necesitamos cambiar o que estamos en proceso de cambio, ¿vale? Todo requiere de constancia y de paciencia en cuanto al trabajo interior que nosotros hacemos. Una vez que nosotros estamos trabajando interiormente, externamente también lo vamos a ver. Esto es un reflejo como espejo que también nos venía hablando el otro signo anterior al de Escorpio, que era Libra. Si os acordáis, las energías masculina y femenina dentro de nosotros, cómo nos aporta cada dualidad para llevar un equilibrio. En este caso, Plutón nos ha llevado a la parte interna y Júpiter nos lleva desde esa parte interna hacia lo externo. Así que, en este caso, no lo he puesto, pero voy a ponerlo, hemos dicho que el Sol, lo pondremos en un simbolito, el Sol estará en el signo de Sagitario y qué casualidad que la representación simbólica, como a mí me gusta mucho hablar de los símbolos porque nos podemos entender mucho mejor, el símbolo de Sagitario es ese arquero que de alguna manera representa una flecha, ¿no? Ese arco en sí que representa Sagitario. Bien, ¿qué pasa? Que hace referencia a una proyección. Cuando llegamos a la profundidad del ser, nos encontramos allí en esa nueva visión, en esa observación de lo que nosotros somos, desde ahí partimos a la iniciativa y la proyección y la creación de nuestros ideales, de nuestros deseos, de nuestros sueños. Todo eso ocurre internamente siempre, ¿sí? Todo nace internamente. Todo lo que vemos externamente tiene que ver con la proyección que nosotros hacemos, con nuestra propia visión. Eso es lo que nos da Júpiter para cada uno de todos nosotros en nuestra vida.
cualquier ámbito, cualquier área, cualquier problema que tengas, cualquier dificultad o duda en la que te encuentres. Quizás te encuentres en un cruce de caminos ahora mismo y necesitas un poquito de claridad en este aspecto, con esta información. Verás, está integrada esta energía, son partes nuestras. Y en este aspecto hago solo un reflejo de lo que Júpiter representa en nosotros y cómo podemos utilizarlo. Si utilizamos esta parte de Júpiter en nosotros, tomaremos conciencia de nuestro ser, de lo que pasa en nuestro mundo, de nuestra vida, de nuestra relación con la vida también, ¿no? De darle un objetivo, una perspectiva diferente. Porque lo que tiene de bueno Júpiter es que te das cuenta que hay infinitas posibilidades. Desde esa visión que tiene Júpiter, esa energía de expansión, es porque hay infinitas posibilidades. Y eso nos da diferentes perspectivas, múltiples. Entonces, dejamos a un lado la razón del ego para darnos cuenta de que hay otras posibilidades en la vida, en nuestro camino de vida, que nos puede aportar y que nos puede dar otra visión que necesitamos, otro sentido. Ahí está el sentido de nuestro propio ser, la toma de conciencia. Una vez que tomamos conciencia, empezamos a proyectar. Esta es la parte buena que tiene Júpiter. Júpiter habla de todo lo expansivo, como decía antes. No entiende de límite, el ser es libre. Entonces Júpiter representa en sí, lo más indicativo para mí, en este caso, es la libertad. Quiero explicar un poquito en esta parte de libertad que no es lo mismo que el libertinaje. Ojo, el libertinaje es hacer lo que a mí me dé la gana externamente, ¿no? Y que nadie me diga nada. También lo puedes hacer, pero la libertad tiene que ver con un sentido interno de cada uno de nosotros, de esas infinitas posibilidades que os hablaba antes, de la frase todo es posible, nada es imposible. Puedo crear mi mundo desde la perspectiva que yo elija y quiera. Yo, en esta toma de conciencia, cada uno de todos nosotros, vamos a ver esa expansión dentro de nosotros, ese sentir de ser libre, de ser un ser libre, sin condiciones, ¿sí? Sin limitaciones. Esta es la parte donde nosotros nos sentimos más similares a cuando éramos niños, ¿sí? Si te paras a pensar en un momento, en este entonces, puedes recordar algún aspecto de tu vida en el que tú te encontrabas como un niño o como una niña. Esa libertad que te daba de poder vivir, experimentar, imaginar, sentir y hacer lo que el ser te hace expresar de alguna manera, ¿no? Bueno, hoy estaba teniendo una conversación muy interesante con mi madre, por ejemplo, que hablábamos de la respiración y lo importante y vital que es en nuestra vida y que muchas veces no sabemos respirar, ¿verdad? Seguramente muchos de vosotros pues, estaréis trabajando en el yoga, en el mindfulness, en meditación de atención plena, ¿sí? Todas esas actividades que nos llevan a volver a saber respirar, ¿no? La respiración tiene que ver con la relación del movimiento que nosotros tenemos con la vida y la vida con nosotros, ¿verdad? Pero siempre hay una parte de inspiración dentro y expiración fuera. Eso significa que yo tengo una relación de movimiento y que todos podemos entender que todo está en movimiento, que la vida surge a través de nosotros y de todo lo que nos rodea. Creo que esto es una parte importante como práctica de que a todos nos puede ayudar a saber respirar, ¿no? A tener una visión diferente de lo que sentimos, de lo que nos pide nuestro cuerpo, de lo que nos pide muchas veces la mente, ¿no? De calmarla, de tener esa atención de nuestro propio ser. La respiración nos lleva a eso. Es una práctica muy buena, quizás algunos la conozcáis y otros no. Yo os invito a que realicéis actividades donde os lleve a tomar conciencia de la respiración y qué hay detrás de la respiración, ¿sí? Del ser que está observando todo ese movimiento intacto, un ser bondadoso, sereno, observador, que está dentro de todos nosotros. Esa es la toma de conciencia, nos acerca al estado del ser, ¿sí? Ahora bien, esa libertad que nos lleva a recordar quiénes somos es nuestra parte más divina, ¿sí?
más divina que lo llevamos a nuestra vida diaria como lo más terrenal. Así que lo de dentro, fuera, lo espiritual, lo terrenal, todas estas dualidades que forman parte de nosotros, es bueno tomar conciencia de ello y saber qué es lo que queremos cambiar o lo que no queremos cambiar y queremos dejarlo como está, ¿sí? También es verdad que nos puede ayudar en los procesos que estemos pasando, que no lo entendamos de alguna manera y que podamos aplicar un poquito estas energías, ¿sí? Júpiter con la libertad nos lleva a esa sensación de pureza del ser, de simplemente ser. Esa es la verdadera libertad. A partir de las decisiones que tengamos o que tomemos en nuestra vida, será diferente a nuestro estado de ser, que nadie puede perturbar, nadie puede influir de alguna manera. Somos nosotros con nosotros mismos. Esta es la verdadera toma de conciencia. Desde esta libertad que estamos hablando y esta toma de conciencia, nos lleva a nuestra propia fuente interna, a saber que nosotros somos los dioses. Júpiter en la mitología griega representa al dios Zeus. Entonces de ahí, pues todos conocemos un poco de que va Zeus, ¿no? Zeus era el dios que hacía lo que le daba la gana y con quien le daba la gana y como prefería, ¿sí? Para él no había limitaciones de ningún aspecto, era Dios y hacía lo que quería. Así que nos está representando nuestra parte más divina, de donde nosotros partimos, de donde nosotros hemos venido, es nuestro origen. Así que en este aspecto por eso representa esa libertad, ¿sí? Esa libertad espiritual que todos tenemos, ese ser divino que llevamos dentro. Desde esa fuente, si necesitamos acudir a esa fuente, es importante que nos escuchemos, que prestemos atención, que la respiración nos ayude a eso, ¿no? Que cualquier actividad que nos lleve a la atención plena, como simplemente caminar, nosotros solos caminando, haciendo de comer, no sé, cualquier tipo de práctica que os ayude a relajaros y a estar con vosotros mismos, en concentración con vosotros mismos. Cuando nos lleva a esta fuente, a este origen, a descubrir una vez más quiénes somos, partimos de esa base en esta libertad y yo os invito, como siempre en cada uno de los vídeos, a hacer una práctica que nos ayude, ¿no? Yo hasta hace poco, os voy a poner este ejemplo, ¿vale? En la práctica, hasta hace poco estuve recordando, ¿no? Situaciones de mi infancia que me ayudan. Y yo con esto quiero invitaros a hacer esta práctica como una fuente de inspiración, ¿vale? Como tiene que ver desde la inspiración hacia afuera, lo que es dentro hacia poder expresarlo y comunicarlo externamente, esta fuente de inspiración tiene que ver con la niñez, ¿no? Con nuestra parte, nuestra infancia. Hemos hablado que lo más que se acerca a nuestro propio ser es el estado de cómo nos encontramos, el estado de nuestro ser. Es muy similar porque la fuente divina siempre te hace sentir bien. Es nuestro bienestar, nuestra parte más alegre, llena de paz, de armonía, como decíamos antes, serena, templada, tranquila. La infancia, quizás los recuerdos del pasado es hacia donde voy, ¿sí? Hacia la fuente inspiradora que todos podemos recurrir, a ella siempre que lo queramos, porque nos ayuda a inspirarnos y nos ayuda a volver a recuperar ese estado. Evidentemente no podemos recuperar el recuerdo, pero sí podemos traerlo hacia el presente y volver a vivir aquel recuerdo. Ahí es donde voy mi invitación, a que viváis ese recuerdo lleno de alegría, de bienestar, de belleza, de armonía, sea con tu familia, con un hermano, hermana, hijos, amigos, gente de tu infancia, que recuerdes una vivencia, pues no sé, de un parque, por ejemplo, que fue lo que me ocurrió a mí. En este caso, mi ejemplo es sobre recuerdos del pasado, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, recordaba que mis padres me llevaban a un parque, y a muchos parques, y a mí me gustaba mucho columpiarme en los columpios, y esa sensación que me llevaba en el columpio de sentir libertad, ¿no? Y a mí me encantaba el columpiarme y pegarme horas, estando horas
en ese columpio de ese vaivén y sentir esa sensación de libertad. Eso era fantástico para mí. Ese recuerdo me llegó por un reflejo externo y entonces fue imposible recordarlo a conciencia. Algo dentro de mí me trajo ese recuerdo para poder vivirlo, ¿no? Esa es la invitación que yo os hago, el que toméis un tiempo de vuestro tiempo, ¿sí? Y con tranquilidad os dejéis llevar y dejad que algún recuerdo del pasado o invocad algún recuerdo del pasado que surja, que de nuevo en vuestro interior, que os ayude un poco a sentir de nuevo esa alegría, esa paz, esa belleza, eso que tú viviste en aquel momento, que sentiste libertad, que te encantó, que ese recuerdo jamás lo olvidarás. Eso es una fuente de inspiración para llevarte a ese mismo estado. Ese mismo estado sigue permaneciendo dentro de ti, ese reflejo de ese recuerdo te va a llevar a un estado de bienestar seguramente, de armonía, en el que ese recuerdo te lleva a recordarte que sigue estando ese niño o esa niña interna dentro de ti, vivo o viva. El ser es un ser viviente, no está muerto, está vivo. Y se trata de volver a sentir. Esta fuente de inspiración de los recuerdos del pasado, de nuestra infancia, de la niñez, nos lleva a esa libertad. Partimos de esa base y os quiero llevar por este camino, en esta indicación, porque es lo más que se puede acercar a nuestro verdadero ser, a la plenitud de nuestro ser. Y volver a recordar que nosotros somos seres completos y abundantes, plenos, y que podemos utilizar esta pequeña práctica que es muy simple, pero que nos puede ayudar en cualquier aspecto, ¿sí? A volver a sentirte bien, a volver a tener claridad en esa duda que necesitabas, en ese toma de conciencia, en ese cambio que quieres realizar o por el que estés pasando y que te ayude a animarte, porque los estados de ánimo están muy bien, pero son los más que se acercan a nuestro ser, ese ser que está intacto pero que siente, ¿sí? A partir de ahí, cada uno puede hacer lo que quiera en esta práctica, pero se trata de dejarte llevar, de dejarte sentir, volver a fluir en ese estado que te hace estar bien, ¿vale? Partimos de esa base. Quizás puedas recuperar tu salud con el simple hecho de recordar eso que te hacía feliz, porque el estado te lleva precisamente al estado de felicidad. El estado de felicidad que muchas veces andamos en esa búsqueda de la felicidad, de encontrar cosas para que nos hagan felices, y simplemente tienes que estar ahí en ese momento para que tú te des cuenta y sientas esa felicidad y esa plenitud en ti. A partir de ahí eso nadie te lo va a quitar. Eso es un regalo que te vuelves a hacer y es una práctica, como ya os digo, muy sencilla y muy simple que nos hace volver a estar bien, ¿sí? Pues este es el regalo que Júpiter nos ofrece con esta energía. No es necesario que seas sagitariano o sagitariana, que en este caso estamos hablando de ellos, son los protagonistas de este vídeo, pero hay una parte que todos la tenemos y aunque no seamos del signo de Sagitario, está ahí, está representada por Júpiter. Júpiter te anima a volver a ilusionarte cuando llegas a ese estado de tu niñez, de tu ser. Te anima a impulsarte, a proyectar, a ilusionarte, a volver a soñar, a volver a imaginar tu mundo, a crear tu mundo, ¿sí? Estos son los maravillosos regalos que nos trae Júpiter. De esta forma podemos sacar toda esa información útil para nuestra vida, para con nosotros, para poder dar un poquito más de claridad, para poder elegirlo, aplicarlo de alguna manera en cualquier ámbito, como ya os digo, ¿vale? Así que espero que estas energías en general, os ayuden. Ya veis que es un regalazo lo que Júpiter nos trae en este. Entonces, sí os animo también a que observéis muy bien si tenéis hijos o hijas, niños pequeños en el entorno, o simplemente lo veáis en la calle, o hijos de otros. Es decir, que los reflejos de los niños, de los infantes, observémosle porque también son grandes maestros y nos pueden ayudar a reflejar nuestro niño interior. Así que nada, aquí tenéis una práctica más. Esto ha sido las energías en generales
del Sol en Sagitario y de la Sinfonía de Júpiter, que así lo he querido llamar en este título. Espero que os ayude mucho. Muchas gracias por estar ahí, y cualquier persona que quiera tener un contacto conmigo, ya os dejo el enlace por correo abajo para tener cualquier consulta privada. Aquí estaré, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, muchas bendiciones y hasta la próxima.